Ante todo, un saludo a todos los presentes, en particular a Melvin y la nueva directiva, a mis compañeros de exposición de hoy. Vamos a hacer un señalamiento sobre eso último que Moisés indicaba, SODOFI con los proyectos. O sea, es vital que SODOFI asuma el desarrollo de proyectos de investigación, proyectos científicos. En términos de los CURCA, y Lulio hacía una exposición muy buena y una historia muy reveladora de todo lo que ocurrió allí. Pero no olvidemos lo siguiente. Uno de los objetivos de los CURCA era que los investigadores de esos países, Centroamérica y Caribe, primero de Centroamérica, presentaran los trabajos de investigación que hacían. Entonces no hubo en un trayecto muy grande una cantidad más o menos apreciable de trabajos. Esa es una de las tesis de Bernardo Fernández de Panamá, que tiene mucho tiempo. Lulio conoce bien a Fernando. Me decía, mira, Feli, la poca producción. Ahora, en esta etapa, nosotros estamos en una situación de privilegio, si se quiere. Tenemos una artillería de jóvenes graduados y que su sueño es investigar más que docencia. Una parte nuestra se encargó de formarlo adecuadamente. Entonces le toca a ellos ahora la parte de investigar. Y aquí hay un buen grupo ya en este país. Pero además debemos reconocer que también el gobierno tiene una posición diferente ahora a la que tenía antes. Hay una cooperación del gobierno. Esa es una realidad también. Y ahí están los fondos, ahí está el fondo sí. Entonces, eso nos coloca a nosotros, yo creo, en una situación de que nosotros podemos ahora dirigirnos a Centroamérica y servir nosotros de motores para la restitución adecuada de los CURCA. Los CURCA duraban 2 semanas en los tiempos en que Lulio estaba señalando. En los últimos tiempos, los CURCA son de 5 días y 7 días. Nosotros, SODOFI, en mi gestión, enviamos a Moisés a Costa Rica un CURCA de 5 o 6 días en Costa Rica, que tradicionalmente tiene academia y tiene un poco más de recursos que nosotros. Y el que celebramos aquí también fue así, con la ayuda del Messi. Bien, eso sobre la marcha podemos irlo tocando. Veamos. Aquí tenemos una carta de recomendación que recibí de parte del presidente de SODOFI, Arismendi Rodríguez, en 1991. En una parte dice Arismendi, por 4 años él estuvo en la dirección de la sociedad y organizó las finanzas y algunos eventos científicos. Organizó la finanza significa que yo estaba como encargado de finanzas cuando Arismendi era presidente. Pero antes de Arismendi ser presidente, y Lulio decía, ¿qué pasó en el 85? En el 85 entró Medina, Feli Medina, y yo era de finanzas en la gestión de Feli Medina. Es decir, que 85, Lulio, Clara Elena, Feli Medina, Arismendi, Moisés. Ahí va Arismendi, Medina de nuevo, creo que 2 años, y después Moisés. Entonces Moisés fue vicepresidente de Feli Medina. Entonces, Moisés, en una elección que se hizo en el club universitario, entonces Moisés me entrega a mí. Cuando yo asumo la presidencia, ya en el 97, cuando Moisés sale, 97-98, los demás miembros de la directiva eran de la UNFU, casi todos. Estaba Bobadilla, estaba Juan Eber, estaba el mismo Bobadilla, estaba, no recuerdo si Fernando estaba por ahí, se fue. No recuerdo si Fernando, y un compañero que era el director del departamento de física de la UNFU en ese momento, yo no recuerdo el nombre,
ese también era de la directiva. Entonces, la UNFU era la, digamos, la parte céntrica de la actividad de Sodofi. Y los documentos que tenía Sodofi, entonces los guardábamos allá, porque teníamos al director como parte de la plancha de la directiva, y hay que reconocer que ellos han sido bien organizados. Entonces, Juan Eber era natural de la UNFU también. Es decir, prácticamente yo y creo que Fernando éramos los que no éramos de la UNFU. El resto de la directiva era de la UNFU. Bien. Aquí tenemos Sodofi invita a conferencia magistral. Es una conferencia que lo dictó Moisés en la UAS. Sodofi y el Departamento de Física. Departamento de Física de la UAS. Excusen que después de la participación de Lulio, de los compañeros que me presidieron, Arismendi, las fechas de aquí para adelante, es decir, yo, Juanito Payero, Chinolí, somos un desastre en cuestiones de fecha. Miren ahí, por ejemplo, puse Departamento de Física, fue de la UAS, pero no puse de la UAS, y no fue intención, y Lilio, que me conoce bien, y Miriam, desde luego, fueron directores, saben que yo no iba a tener nada para poner ahí de la UAS. Pero verán muchas cosas, hay falta de fecha y cuestiones que después estableceremos. Adelante. ¿Qué dice? Perdón, yo lo tengo por acá para... aquí estamos llamando, este es en el 2003. 2003. Sí, correcto. Aquí se está llamando a dar un informe y fijar la fecha de la siguiente elección que iba a haber. Ese tiempo fue en la UNFU, casi toda la documentación se quedó ahí, tuvimos muy poco. En ese tiempo nosotros iniciamos una campaña ¿cómo se dice?, de participación de nuevos miembros. Entonces llenamos unos formularios, pues aquí se lo entregaremos ahorita al presidente actual, con los nombres de todos los miembros que se inscribieron en ese momento y los otros que reactivaron, y una lista con personas que pagaron cuota de ese tiempo. Aquí aparecen Félix Martínez, Carlos Gómez, etcétera, etcétera. Están por ahí. Proseguimos. Ok, dice, elecciones. Por este medio convocamos a todos los miembros de Sodofi a votar por la candidatura de su preferencia en las elecciones que tendrán lugar en la fecha 08-10-03 en el Salón de Profesores del Departamento de Física. Cuando se cumplió el periodo nuestro, entramos en una contradicción con el compañero Juan Eber. Ya Juan Eber tenía una contradicción con Moisés, en la directiva de Moisés, venía esa contradicción. Yo heredo esa contradicción. Entonces Juan Eber me asocia con el grupo de Moisés. Me asocia con el grupo de Moisés, entonces Juan Eber tiene que hacerlo conmigo. Juan Eber quería ser presidente de la sociedad. Yo le digo, Juan, lo normal es hacer unas elecciones, esa ha sido la tradición. Reunirse en un sitio y hay que plantear una dirección y unos miembros y una cuestión ahí. Entonces Juan quería que simplemente se le colocara. Y desde luego yo no podía ceder a eso, porque esa no había sido la tradición de tantos años de la sociedad. Entonces, ante esa situación, pues Juan no quiso participar en ninguna directiva y él empezó a hacer cuestiones como que él era directivo de la sociedad y empezó a enviar cables fuera del país. El presidente de la sociedad. Y de SOSECA, correcto. Siguiente. Ok. Bien, ahí estamos de nuevo anunciando para las elecciones. Siguiente. En esta aparece, dice, por medio de la presente le informamos que la comisión electoral
Para las elecciones de Sodofia estará integrada Miriam Astacio, presidenta, Isaías Zorrilla, encargado matutino, porque se iba a hacer en el día completo, Lilio Tizo, encargado vespertino, Juan Montero, miembro, Juan Manuel López, miembro, Andrés Molina, miembro, y Danilo Moreta, miembro. Miriam jugó un papel muy, muy importante, porque estuvo casi todo el tiempo involucrado en eso. Lilio tradicionalmente siempre juega su buen papel siempre, y recientemente se mostró eso. Siguiente. Aquí tenemos una lista de una reunión de Sodofi. Juan Pablo Cueva, Noel Upia, Nildo Frías, Roque Bretón, Lorenzo Jorge nos visitaba, Lilio Ortiz Ortiz, Héctor Lee, Juan Eve, Pedro Cepede, Juan Manuel Benvin Aria, Miriam Astacio, Luis Díaz, Glenny Holguín, Domingo, Vladimir Pérez, Felicí, Pascual Abreu. Fueron los asistentes a esa reunión de Sodofi. Yo no recuerdo para qué, porque no lo... ustedes me excusan, pero dice reunión de Sodofi. Siguiente. Cuando... Ok, se hace unas elecciones en el 2004 y sale Juan Pallero como presidente de Sodofi en el 2004. Entonces Juan Pallero duró desde el 2004 hasta el 2008. Eso va, en alguna parte por ahí va a aparecer. Sí, va a aparecer por ahí. De todas maneras, leemos esta comunicación, dice, esto es ya después que Juanito, recuérdense, Pallero entra en el 2004, sale en el 2008. Entonces, en el 2008 hay que hacer de nuevo las elecciones. Entonces, la comunicación para esas elecciones dice lo siguiente, 20 de junio de 2008. Mediante la presente invitamos a todos los miembros de la Sociedad Dominicana de Física a participar en la asamblea eleccionaria que se efectuará el 16 de julio en el Salón de Profesores de la UAS. Los colegas interesados de Sodofi deben entregar su plancha antes del sábado 12. Comisión Electoral, Alison Aquino, Glenny Holguín, son las firmas que están ahí al lado, Igna Samsung y Pedro Cepede. Siguiente. El formato en el que se presentó esa primera convocatoria no le gustó a mucha gente y por eso esa comisión electoral decidió hacer el formato de otra manera. Entonces aquí están ellos, Alison, Glenny, Igna y Pedro Cepede, para complacer las peticiones de mucha gente que criticó eso. Miren, un aspecto de mucha importancia en términos de la sociedad de física, se trata de las Olimpiadas Iberoamericanas de Física, donde jugamos un papel estelar. Desde cuando empezó Mundaray, que era del compañero de Melvin y Juan Manuel, Peter, Vladimir, de ese grupo, y después lo asumimos nosotros. En ese tiempo no estaba institucionalizado eso. O sea, el gobierno no aseguraba que daría dinero para eso. Y nosotros decidimos que la participación en la Iberoamericana por parte de Sodofi tenía que ser, aunque nos costara mucho. Por eso, yo pagué mi viaje a Portugal. Adelanto ahí mismo, yo, salvo cuando Lulio fue presidente, que yo era profesor y fui como delegado, siendo directivo, nunca he hecho un solo viaje costeado ni por Sodofi, ni por la SOSECA, ni por la Federación, ni por la Latinoamericana, ni por la Iberoamericana. Nunca he hecho un viaje pagado por ninguna de estas instituciones. Entonces, cuando íbamos a llevar la delegación a México, Melanio Paredes era el ministro, y Melanio Paredes estuvo estudiando con nosotros
Él estaba en pedagogía, después se pasó a física pura y dimos alguna asignatura juntas. Y Melanio le dijo a su asistente, Feli es un amigo, resuelve eso. Y el tipo me trae pasaje. Digo, no, yo voy a pagar mi pasaje a México. No, 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 mire, usted está loco. Usted quiere que el ministro me desaparezca. Yo no puedo hacer eso. Entonces, de esa manera yo fui pagado a México. Por esa circunstancia que hubo con el ministro en ese momento. Miren, en 2 o 3 ocasiones, en esos viajes al exterior, ocurrió que el ministerio no desembolsó a tiempo el dinero y tuvimos que irnos así. En Portugal, en Chile, inclusive en México, yo tuve que asumir personalmente el gasto de muchos de los muchachos y del compañero profesor que asistía ahí. Después, lógicamente me reponían el dinero cuando llegábamos. En un momento el dinero de dieta nos lo dieron a la hora de salir. Tenemos el vuelo, la reserva ahí y estamos esperando el cheque y el tiempo pasando. Entonces nos entregan el cheque, nos entregan los cheques. Creo que Marcos Rosa, yo, estaba Denia y un muchacho de Loyola. Nos entregan el cheque y no nos dio tiempo a cambiarlo en el banco. Le digo, vámonos al aeropuerto y quizás podemos cambiarlo en el aeropuerto. Fuimos, resolvimos lo del avión y no pudimos cambiar el cheque en el aeropuerto. Tuvimos que irnos con el cheque al exterior. Entonces es una barbaridad, una barbaridad. Afortunadamente, ya eso es historia pasada. Ya con tiempo se prepara, se drenan los muchachos. Melvin, hay que reconocer que ha hecho un trabajo excepcional en eso. Vinicio ha estado ligado también con esto y hemos logrado avanzar bastante y ya me siento bien porque yo sé que en ese tiempo difícil eso era necesario. Los entrenamientos a los muchachos los daba Sodofi. Yo solía darle la parte teórica. Chinolí y Cristian y, ¿cómo se llama? Rubén Neri, la parte experimental. Yo iba a Loyola a darle entrenamiento allá, pagando gasolina, pagando dieta y pagando todo, yo personalmente. Y los compañeros iban donde hubiera que ir sin cobrarle 5 centavos a nadie, porque y Lulio lo decía allí, se necesita el tesón, el arrojo, amar esto, el tesoro, hay que amar esto, Entonces vamos a proseguir. En esa ocasión, 2008, aparezco como candidato. Felicí presidente, Rubén Neri vicepresidente, Clarice Herrera secretaria, Alberto Bobadilla tesorero y Fernando Rodríguez vocal. Esa era la directiva. Fíjense que en ese tiempo la directiva contaba de 5 miembros, porque no se había hecho la transformación estatutaria que hicimos después. La directiva actual tiene 7 miembros. Por primera vez, la directiva de Chino empieza con 7 miembros y ya la siguiente sigue con 7 miembros. En ese esfuerzo de estatutario hay que reconocer la labor extraordinaria de Fernando. Y cuando tuvimos el CURCA, la labor extraordinaria de Fernando, los trabajos de Fernando, que siendo justo hay que reconocer eso. Siguiente. Ahí hay un cuadro de la boleta de votación que se hizo. Llamamos plancha rescate a la plancha que encabezamos después de la parte de Payero. Si yo he sido un desastre con la cuestión de fecha, con Payero es un desastre y con Lini se diga. Todavía van a gozar muchísimo con esto. Entonces se preguntó sí o no y ganamos ahí las elecciones. Siguiente. En esta parte ya estaba muy ácida la cuestión de la contradicción con Juan. Y del exterior nos escribían y nos enviaban los correos que Juan enviaba, nos lo enviaban. Mira lo que envió Juan, mira esta parte, hay esto. Entonces me dicen que particularmente quien dirige la Sociedad Iberoamericana de Física actualmente, que es del Uruguay, recuerdo el nombre, el del Uruguay, ya se puso en contacto contigo creo, nos dijo que había a veces exigencia para pagar pasaje en primera clase. Si nosotros pagamos pasaje en primera clase, dice el tipo. Bueno, tuvimos que emitir este documento en algún momento.
Y eso es 28 de octubre de 2008. A quien puede interesar. Quien suscribe, profesor Feli Antonio Cid, cédula tal, es presidente electo de la Sociedad Dominicana de Física, SODOFI, para el periodo 2008 al 2010, en sustitución del anterior presidente, el licenciado Juan Pallero, elegido en el periodo 2004 al 2006 y del 2006 al 2008. Ahí está el documento, y ahí está la firma, y luego le entregaremos al presidente. Siguiente. Creo que atrás. Este es un documento de apoyo entregado por los jóvenes que prácticamente que dirigen hoy la Sociedad de Física. Esto fue en Puerto Rico. Estando en Puerto Rico recibí esta carta de apoyo. Los profesores universitarios dominicanos que firmamos esta carta participamos en distintos programas graduados en universidades extranjeras. Deseamos manifestar nuestra disposición de cooperar en la medida de lo posible para lograr que SODOFI se convierta en un instrumento efectivo para el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Cuente con nuestro apoyo y cuando lo considere pertinente, comuníquese con nosotros por cualquiera de los medios que señalado a continuación. Parece que fue redactado por Melvin, esa cosa militar y así. Parece que viene de ahí. He firmado Melvin Arias, José Miguel Liriano, José Ramón Álvarez, Jacob, Vladimir Pérez, Juan Manuel López y Washington Silvestre. Siguiente. Esta es una carta, la carta que como presidente de SODOFI le enviamos a Melanio Paredes, honorable secretario de Educación. Nosotros estamos señalándole a Melanio que la República Dominicana debía ser sede de la Olimpiada Iberoamericana de Física. Y estuvimos peleando eso y como SODOFI fuimos bastante, digamos, peleadores, persistente la palabra adecuada para lograrlo. Y después por fin llegó ya definitivamente el apoyo del ministerio. En esos 17 años, Lee y yo somos los que hemos pagado eso. ¿Qué pasó? Después que iniciamos, cuando Moisés nos entrega, que iniciamos de nuevo a activar la finanza, ya estábamos en una situación un poco difícil con la cuestión económica, la gente un poco pluriempleo. Ya desde el 94 la Universidad Autónoma había abierto la cuestión a los 40 créditos y eso fue un desastre. Entonces el cansancio de la gente también lo alejaba un poco de este tipo de actividades. Hay que ser valiente para estar en esto. Hay que ser valiente. Entonces decidimos no hacer cobro, sino tratar de pedirle cooperación si se presentaba algo a la gente y después nosotros asumir. Y en eso la participación del IE ha sido vital. Entonces el apartado postal estaba mi nombre desde el 97 y todavía está mi nombre. Yo espero que ya Melvin y yo vayamos para cambiarlo porque es que se queda el nombre de Melvin. Sí, sí. Sí, la última vez pagamos 8,000 pesos, nosotros, Lee y yo. Pero la deuda de ahí para allá ya no es tanto, ¿no? No es tanto. Bien, 16, ok. Casi terminamos, no se me desesperen. A quien puede interesar, cortésmente hacemos uso de este medio para informar que el 26 de septiembre al 3 de octubre del presente año, los estudiantes Luis Eduardo Mella y Jorge Ledesma representarán a nuestro país en la 15ª Olimpiada Iberoamericana de Física celebrada en la ciudad de Panamá. Ahí en principio iba a ir Fernando. Fernando no pudo ir y rápidamente tuvimos que convencer a Clarisa para que vaya. Y Clarisa estuvo presente en Panamá. Ahí obtuvimos la única medalla de bronce, la única medalla que ha tenido la República Dominicana. Las otras han sido mención honorífica. Sí. Entonces, sí, Ledesma, correcto. Después estaba estudiando en INTEC, ahí se graduó allá.
Ok. Una gran labor. Proseguimos. Aclaración pública. Esta aclaración pública está firmada por los 5 miembros de la Sociedad Dominicana de Física. Sociedad Dominicana de Física SODOFI. La Sociedad Dominicana de Física hace de público conocimiento que no está participando en la organización de ninguna actividad que involucre solicitud de recursos económicos a instituciones nacionales o extranjeras. Actualmente estamos inmersos en trabajos relacionados con la revisión estatutaria de nuestra sociedad. Revisión estatutaria. O sea, desde 2009 estamos trabajando con la cuestión estatutaria. Y reitero, Fernando ha sido fue incansable en ese trabajo estatutario. Aprovechamos la ocasión para informar de que el CULCAF 28 se celebró del 23 al 28 de julio del presente año, donde nuestra Sociedad de Física, SODOFI, estuvo representada por el profesor Moisés Álvarez, quien con nuestro respaldo aceptó el compromiso de organizar en nuestro país el CULCAF 29. ¿Por qué señalamos que el CULCAF 28 se realizó en Costa Rica? Porque se estaba organizando aquí un CULCAF 28. Entonces estaba desconociendo el CULCAF que se había hecho en Costa Rica. Entonces reconocemos el CULCAF de Costa Rica para organizar el 29 aquí. O sea, el 28 era el interés. Eso no prosperó. El presidente actual, atención a esta parte, el presidente actual de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Física, SOCECA, es el profesor Moisés Álvarez, quien junto a nosotros tiene el compromiso de organizar el CULCAF 29 en el 2011. Firmado Felicí, presidente, Rubén Neri, Clarice Herrera, Fernando Rodríguez y Alberto Bobadilla. Ok, esa la vimos. Sí, dele adelante. Sí, estamos, ya faltan 3 o 4 cositas. Aquí hay una lista. El 5 de mayo del 2011. Otra reunión de SODOFI a las 5 p.m. en el club. Bobadilla, Julio Díaz, Carlos Martínez, Eugenio Polanco, José Antonio Castillo, Clarice Herrera, un servidor, Odil Yotti. Yo no recuerdo. Siguiente. Aquí. Esta lista, miren que tiene la firma al lado, ¿eh? Eso es con los nuevos estatutos. Firma al lado. David Alemani, con su firma allí. Felicit, Clarice Herrera, Fernando Rodríguez, Carlos Martínez, Miriam Atacio, Eugenio Polanco, Odil Rodríguez, Dina Moya, Odonel Gómez, José Plácido Cabrera, el difunto, Carlos Eber, Manuel Pimentel, Melvin Aria, Juan Alcántara, César, no distingo, Macaber, sí, Alberto Bobadilla, Héctor Lee y Noé Upia. Era la gente que estuvo presente ahí. Déjeme decirle que el proceso de discusión de los estatutos tardó mucho y mucha gente envió por los correos, envió muchas sugerencias. Ahí tenemos sugerencias de Ondina Moya, de David Alemani, de Justin, están registradas por ahí, en los documentos que le vamos a entregar al presidente. Proseguimos. Esto casi ya terminó, señores. Siga adelante. Yo no veo esta. ¿Cómo fue que dijo Hipólito? El presidente Mejía se travió un papel. Siga adelante. Estos son recibos. Había uno aquí de un gasto de 9,000 pesos en el club universitario que asumimos Lee y yo con extranjeros. Hay uno, ok, ¿qué número dice allí? 26. Ok, dale, búscame el 23, dale atrás.
Es el 22, 23. Ok, déjame ver. Sí, ese era ¿cómo se llama? El de la cuestión en el club universitario. Uno que dice planchación y futuro arriba. Está en esa zona, de 22, 23, 24, por ahí. Ahí. Planchación y futuro. Aquí elegimos al profesor Lee. Entonces noten que ahora hay 7 directivos. Por primera vez en la Sociedad Dominicana de Física aparecen directivos del interior. Tenemos ahí personas de Santiago, de San Francisco, o sea, activo ahí. Claro, antes creo que de Santiago, de San Francisco y de Barahona, de 3 de estos lugares. Está Ramón Lauren, el hijo de Miriam, Chelo de San Francisco, Leonardo Peguero de Santiago, etcétera, etcétera. Y ya terminando, búscame el número 25. Número 25. Ahí está. Señores, esta es una carta que escribe Héctor Lee. Yo me despido ya con esta. Dice Héctor Lee en esta carta, a quien puede interesar. Mediante la presente, la Sociedad Dominicana de Física comunica que el joven, etcétera, etcétera, etcétera. En esa carta ni hay año, ni hay mes, ni hay día. Muchas gracias. Aquí le entregamos registro del 2002, 2010, 2008, 1999, 2000.